WrestleMania es sin dudarlo por un instante el escenario en que los mejores momentos, combates, y storylines han tomado lugar en la historia de WWE, definitivamente se ha ganado el reconocimiento como el máximo evento de este deporte espectáculo. Pero, como todo, ni siquiera el magno evento de esta compañía ha quedado exento de puntos bajos en su legado, y el día de hoy, más que compilar malas luchas de Mania, o siquiera momentos, les he traído un conjunto de combates bizarros, que fueron presentados en el show premier de McMahonlandia. Dos gigantes chocando dentro del cuadrilátero de la edición inaugural del evento más ambicioso que el wrestling haya visto hasta ese entonces. André el Gigante llegaba sin haber recibido una sola derrota en su carrera en WWE, mientras que Big John Studd entraba a Mania sin haber sido levantado y azotado contra la lona. Uno de los matches de alto calibre para dicho show, con una buena historia y preparación, pero no sería una contienda común y corriente. Aquí tenemos el reto del azotón. Prácticamente se pactó que, si André el Gigante no era capaz de levantar y derribar a Big John Studd, tendría que retirarse de la Federación Mundial de Lucha, pero, de ganar el reto, obtendría $15,000. Había mucho en juego, y sin embargo el combate no fue muy bueno que digamos, y bueno, se podía esperar con lo estipulado, solo hay golpes y agarres aquí y allá, un tanto lento. El gigante trabaja las piernas de su oponente durante todo el match, ablandándolo y preparándolo para el body slam, el cual obviamente llegó, dándole la victoria a André, y los 15,000 billetes. Después de la batalla, el gigantón Babyface arrojó el efectivo alegremente a la audiencia quienes lo aclamaban con euforía, hasta que el manager de esto, el cerebro Bobby Heenan, logra escapar con la maleta del dinero y el resto de este. No será la estipulación más rara, pero creo que vale la pena rememorarla al ser una de las partes de mayor expectación en la primera edición del que se convertiría en la vitrina de los inmortales. Si hay una etapa de la WWE que se caracterizó por combates sobrebuqueados, y estipulaciones que rebasaban lo absurdo, esa es la era de la actitud. Y es que WWE en su intento de hacer algo diferente y controversial durante aquellos años a finales de los 90, ideó algunas de las estipulaciones más ridículas que el wrestling haya presenciado. Como nuestro siguiente match, el cual vimos en WrestleMania 2000, Terry Runnels se midió con The Cat, en lo que fue promocionado como una lucha de gatas. Me gustaría decir que es un chistorete o algo inventado, pero no, un combate del show de shows fue pactado como lucha de gatas, o catfights. Y añadiendo algo más de sabor a la contienda, tuvimos como árbitro especial invitado a uno de los personajes más polémicos de dicha era, Val Venis, cuyo gimmick para quienes no lo sepan, era el de un actor no por. Sobre las reglas, no hay mucho que decir, la fémina que lanzara a su rival fuera del encordado salía victoriosa de Anaheim, California, ni siquiera era sobre la tercera cuerda, solo tirar al oponente fuera del ring. Por supuesto que el combate fue un asco, ninguna tenía absoluta habilidad luchística o al menos eso aparentaron en esta lucha, ambas iban vestidas con indumentaria bastante provocativa y se dedicaron a arrancarse la ropa para el disfrute de la fanaticada. Ambas iban acompañadas por veteranas del wrestling, Fabulous Moolah era manager de Terry Runnels, mientras que Mae Young estuvo en la esquina de The Cat. Con esta lucha fácilmente podría ejemplificar lo que la actitud fue, mujeres en lucha solo para mostrar su cuerpo, dos mujeres de avanzada edad haciendo el ridículo, en fin, una exhibición de contenido transgresor para la época. Son tan solo 2 minutos y medio de esta inusual y absurda lucha con estipulación, que para mí es de las más raras de la historia de este evento. Aún no terminamos con este tipo de contiendas diseñadas específicamente para denotar la belleza de las féminas involucradas, ahora nos trasladaremos a WrestleMania 22 en el año 2006. Candice Michelle se enfrentaría a Torrie Wilson en una pelea de almohadas de Playboy, sí, tal y como lo escucharon, una brutal pelea de almohadas en el considerado máximo espectáculo del wrestling. Aunque no lo crean, a esta lucha le precedía un feudo y storyline, pero no muy memorable en realidad. Wilson y Michelle habían sido compañeras en el olvidado stable conocido como las Diablitas o Demonios de Vince, donde también estaba Victoria, sí, un grupo con el propósito de cumplir cualquier petición del jefe de la empresa. A inicios del 2006, tensión comenzó a surgir entre ambas, después de que Michelle, frustrada por haber perdido un combate por el título femenil, abofeteara a Torrie.
La situación estalló cuando Candice presentó al público la portada de la revista Playboy en la que ella aparecía, y se comenzó una discusión entre ambas sobre cuál de las dos había sido más candente en dicha revista para adultos. Realmente eran momentos oscuros para esta división. Bueno, ya hablando sobre esta extraña pelea, se colocó una cama bien arreglada dentro del ring, y las participantes salieron usando vestidos, los cuales por supuesto se arrancaron en el transcurso de la contienda. ¿Saben algo? Ni siquiera sé si puedo llamar a esto un combate de lucha. De hecho, todo lo que vemos nos indicaría ser el inicio de una película, no por más que un match de wrestling. La pelea de almohadas termina después de que las mujeres hicieran uso de la cama, las cobijas y las almohadas, con una Torrie que venció por conteo de 3 a Michelle después de una navajita. Las reglas y estipulación no habrán sido tan bizarras, pero la presentación sí. No era la primera vez que algo así se llevaba a cabo en Mania, pero sí me parece más extraña, aunque de nuevo era usual ver luchas así a cada rato en la era Ruthless Aggression. ¿Por dónde comenzar con nuestro siguiente 1 contra 1? ¿Qué tal por el hecho de que podríamos considerarlo el combate que más temprano se haya dado en la historia de la vitrina de los inmortales? ¿Qué significa eso, Mr. W? Bueno chavos, la lucha entre el campeón intercontinental Goldust y el entonces nombrado presidente de la Federación Mundial de Lucha, Kayfabe, Roddy Piper, fue grabada mucho antes de que el evento tomara lugar como tal. 3 semanas antes, de hecho, la filmación se realizó en los estudios Disney en Burbank, California. Otro dato interesante que debemos tomar en cuenta es que, originalmente WrestleMania 12 tendría una revancha por el campeonato intergaláctico entre Goldust y Razor Ramón, el hombre con quien El Dorado había estado enfeudado desde su debut en la WWE, pero dicha revancha fue cancelada ya que Ramón había presentado su resignación de la empresa, teniendo en mente marcharse por más dinero en WCW, y para agravar la situación también durante dicha época sería suspendido por uso de sustancias. El feudo entre el presidente de la compañía y el campeón Midcard se dio prácticamente porque Goldust se le había insinuado a Piper. Conociendo la naturaleza del gimmick de Goldie, era algo de esperarse. Roddy aseguró que en Mania convertiría a El Dorado en un hombre, y se pactó la primera y hasta ahora única riña de estacionamiento de Hollywood, obviamente aprovechando el recinto del cual emanaría el show de shows en Anaheim, California. La pelea fue caos absoluto sin parar, casi como una película de acción. No hay nada de técnica o algo bello en la ejecución de este match, es tal y como fue promocionado, una riña desenfrenada, y para ser justos sí se sintió violenta. Incluso, hay una parte en que Goldust atropella a Piper. Después de unos minutos combatiendo, Goldust escapa en su automóvil dorado, y el Hot Rod lo persigue por la ciudad de California. Curiosamente y según Piper, el pietaje utilizado para dicha persecución, fue sacado de la persecución real del jugador de fútbol americano, O.J. Simpson, que había transcurrido 2 años antes, algo de poco gusto considerando que esa fue una persecución por un delito real, pero en fin. La contienda se detiene después de esto, y el espectáculo continúa de forma normal, pero poco después, el Bizarro y el Hot Rod llegan a la arena aún riñendo. Entran al cuadrilátero y Goldust toma la ventaja, aprovechándose de paso de su oponente, y no me hagan entrar en detalles al respecto. Esto enfurece a Piper, quien se vuelve loco, y no solo ataca al campeón intercontinental, sino que lo besa directo en los labios, algo que ni yo podría explicar, y más perturbador aún, desviste a Goldie revelando su, poco común ropa interior. Piper se divierte durante unos momentos más con El Dorado, hasta que la acompañante de este, Marlena, después conocida como Terry Runnels, llega al rescate. Roddy es declarado ganador porque, ¿saben eso? Tampoco podría decirlo. Los libros de récords de WWE apuntan a Roddy Piper como el vencedor de la riña de estacionamiento de Hollywood en Mania 12, pero jamás se detalla cómo es que ganó, ni siquiera había un árbitro. Muchos apuntan esta pelea como una de las peores que WrestleMania haya visto, pero a mí no solo me parece entretenida, sino que fue una inteligente prueba de parte de la compañía para saber cómo reaccionaría su audiencia ante un producto mucho más adulto. Completamente bizarra, pero bien producida, con cada detalle siendo tomado en cuenta. Por ejemplo, los luchadores cuando llegaron a la arena vestían los mismos atuendos que 3 semanas antes, cuando se grabó la primer parte de la riña, sin lavar ni nada. Eso se llama dedicación. Para no explayarme tanto respecto a lo que precede a nuestra siguiente contienda, he decidido dejarles un vídeo que hice hace algunos meses hablando a fondo de lo que fue el Brawl for All. Échenle un vistazo, es realmente uno de mis mejores trabajos.
En fin, después de esa descarada autopromoción, hagamos un breve resumen sobre la historia detrás de la pelea entre el joven luchador Bart Gunn y el boxeador profesional, Butterbean. El torneo Brawl for All vio la luz en la programación de la empresa en junio de 1998, y básicamente se trató de un torneo con luchadores de abajo de las carteleras en WWE, en peleas estilo boxeo pero con modificaciones y reglas únicas. Y sí, dichas contiendas eran legítimas, dejando de lado la naturaleza predeterminada del pro wrestling, y como podrán imaginarse, de esto no resultó nada bueno, hubo lesiones, resentimiento y problemas en backstage, y peor aún, a los fans no les interesó ni un poco, llegando a abuchear cada pelea del torneo. La historia más interesante que salió del Brawl for All, es la del Dr. Muerte Steve Williams, quien se esperaba resultar ganador, para así recibir un gran push, pero, al ser peleas legítimas esto hizo de cada combate algo impredecible, y en tan solo un instante, los planes para esta leyenda del wrestling se esfumaron, al ser noqueado en los cuartos de final, por Bart Gunn. De la nada, Bart Gunn se convirtió en el favorito a ganar, lo que hizo de forma certera con su mortífero izquierdazo. Si bien esta era una excelente oportunidad para impulsar al joven performer, ya que se había creado una reputación como el hombre más recio del roster de la empresa, los altos mandos decidieron castigarlo por arruinar los planes originales, lo que carece de todo sentido. ¿Qué esperaban si las peleas eran reales? Gunn no solo fue sacado de la programación durante meses sin aprovechar su nueva imagen, sino que en su regreso y por lo que se dice, se le preparó una pelea más al estilo Brawl for All como castigo, pero esta vez con un boxeador experimentado, en WrestleMania 15. El que conectara más golpes a su rival en un round obtenía 5 puntos, una derribada valía 5 puntos por igual, y un knockout significaba 10 puntos, el knockout técnico finiquitaba las batallas, ese chavos, era el sistema de puntos por el cual las luchas del Brawl for All se regían. Que al final no importaron nada en esta pelea en el show de shows, 35 segundos le bastaron a Butterbean para noquear al buen Bart Gunn, un devastador puñetazo que aniquiló por completo la carrera de Gunn en WWE, y se veía venir. Probablemente el boxeador Butterbean fue invitado para causar atención con los medios para Mania, pero también como un escarmiento para el pobre Bart, cuyo único error fue ser bueno para las peleas legítimas. El torneo Brawl for All y el concepto de sus matches eran estúpidos, y la pelea de este tipo en Mania para mí merece entrar en la categoría de extraña. Vamos a subir un poco el nivel de rareza en nuestras luchas presentadas en este listado, y para ello, debemos retornar a WrestleMania 7 en 1991. Jay la Serpiente Roberts entraba al cartel del magno evento encarando a un hombre con el que había estado enfeudado, el modelo Rick Martel. Dicha enemistad se gestó después de que el modelo dejara ciego, kayfabe, a Roberts al rociarlo con su fragancia de nombre, arrogancia. Incluso se pudo ver a Roberts utilizando lentes de contacto blancos para probar que en efecto su vista había sido comprometida por el curioso personaje. La rivalidad tuvo buena duración, una construcción interesante, e incluso se sintió personal, pero el final entre el modelo y la serpiente quedaría sellado en el máximo espectáculo de todos, en una lucha con los ojos vendados, o de venda. ¿Qué es una lucha de venda?, se preguntan en este momento, tan fácil como un match en donde ambos participantes eran cubiertos del rostro sin poder observar nada. El combate es una ridiculez total, ambos luchadores vagan por el ring en busca del otro sin hacer nada. He de reconocer que la actuación de ambos hombres es bastante graciosa, es una buena entrega de comedia física, aunque claro, nada tenía que hacer en un show de tal importancia para el wrestling. El face es ayudado por los fans, quienes le indicaban dónde estaba el modelo cada que señalaba a un determinado punto del ring. Martel logra conectar algunas maniobras, y la contienda termina cuando Jay Roberts lo lanza contra el esquinero intermedio y lo remata con su patentado DDT. Es muy raro ver a dos hombres tropezar y moverse sin sentido alguno durante 8 minutos mientras estaban cubiertos completamente de la cabeza. Entiendo por qué se escogió la estipulación, pero fue bastante tonto, cómico quizá, pero no es algo memorable de este pay-per-view. Tan rápido como en la segunda edición de este gran espectáculo, WWE buqueó uno de sus enfrentamientos más inusuales hasta la fecha. Puede que ya habláramos del Brawl for All, pero aún no hemos terminado con el boxeo, y que quede claro que esta contienda sí era de boxeo como tal, sin reglas distintas. Así fue promocionado y pactado, una pelea de box en el show premier de McMahonlandia.
Roy y Rowdy Piper pelearía con la figura de la cultura popular estadounidense, Mr. T. Para aquellos que lo hayan olvidado, Mr. T fue partícipe en el primer evento estelar de WrestleMania, haciendo equipo con Hulk Hogan para confrontar a la dupla del mencionado Piper y Paul Orndorff. Bueno, la empresa no había terminado con el actor, y aprovecharon la verdadera animosidad que se había creado entre Roddy Piper y él, para construir una buena rivalidad, debo decirlo, de camino al segundo WrestleMania. El odio del Hot Rod hacia Mr. T nació por su estelarismo en un evento de lucha de tal magnitud, a pesar de su inexperiencia absoluta en el negocio. Mr. T comenzó a entrenar y tuvo algunas peleas de boxeo en la WWE, de hecho poco antes de WrestleMania, venció al vaquero Bob Orton en una de estas, sí, al padre de nuestro querido Randy. Después de la pelea, Orton y Piper vapulearon a Mr. T, y él no dejaría que las cosas se quedaran así, pidiendo una revancha, y así se pactó la pelea de box contra Piper. Curiosamente, y a diferencia del Brawl for All, estos combates de box sí estaban bajo un guión, sí se encontraban dentro del kayfabe. Es extraño tomando en cuenta que Piper tenía experiencia en el pugilismo, pero supongo que la empresa no podía costear una lesión de Mr. T o una demanda. De hecho, las manos de Piper fueron vendadas al doble por temor de que el alocado Hot Rod hiciera de las suyas y atacara de forma legítima a Mr. T. Rowdy Piper fue acompañado por el entrenador de boxeo, Lou Duva, y por su parte Mr. T llegó junto a la leyenda del deporte, Joe Frazier. Al ser una pelea regida por el kayfabe, no hay mucho que decir más que, ambos hicieron un estupendo trabajo haciendo lucir legítima la riña, sin lastimarse en el proceso. A pesar de ello, muchos lo consideran uno de los peores combates en la historia de WrestleMania. El match acaba en el round 4, cuando Piper manda todo al carajo y decide cargar y azotar contra la lona a su contrincante, quedando descalificado. En su momento la gente estaba como loca por el feudo entre estos dos y el histórico combate de boxeo en el mayor evento de la WWE, pero con el paso de los años no es algo que podamos ver como destacable en el legado del magno evento, pero sí es interesante, eso lo afirmo. Otra disciplina más que formó parte de un WrestleMania, y que por siempre dejará huella como una de las peleas más extrañas que el show de shows haya visto. Akebono contra el Big Show en una batalla de sumo, el deporte nacional de la Tierra del Sol naciente. No me vayan a malinterpretar, el sumo es una disciplina de gran valor y un deporte más que respetable, pero hay que admitir que nadie esperaba ver una de estas peleas dentro del cartel del pago por ver por excelencia de la promoción de wrestling más conocida a nivel mundial. Al menos hay que reconocerle algo a WWE, llevaron a cabo esta lucha de sumo como se debía, respetando incluso la tradición y protocolo llevado a cabo, sin hacer de esto un chiste. Incluso antes de Mania 21, Big Show levantó una camioneta para hacerlo ver como un competidor creíble ante Akebono, una de las leyendas más importantes que el sumo haya tenido. Hasta vimos en SmackDown el pesaje entre estos dos. Creo que lo más bizarro de este combate fue ver a Big Show con tan poca ropa. Es difícil que alguien pueda borrar esa imagen de su mente, y por si no lo habían visto, lo siento chavos, ahora comparten el trauma. Al final, el atleta más grande del mundo no pudo con la figura de este deporte, y Akebono lanzó fuera a Show con facilidad, dando como resultado una contienda de apenas un minuto. Se dice que esta lucha se realizó para atraer al público nipón, realmente no sé si eso funcionó, pero lo que sí lograron fue crear un combate único en Mania, y una imagen de pesadilla.